El impuesto de alcabala es un tributo municipal que grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles tanto urbanos como rústicos, realizados a título oneroso o gratuito. Su aplicación es fundamental para la recaudación de fondos municipales y la regulación del mercado inmobiliario. Sirve también para combatir la evasión fiscal en el sector inmobiliario, asegurando que las transacciones de las propiedades sean debidamente declaradas y gravadas. La tasa es del 3% del valor de venta del inmueble o autovalú, el que sea mayor. Se descuentan 10 unidades impositivas tributarias antes de calcular el impuesto. Encontramos al sujeto activo, el cual es la municipalidad, dado que se encarga de recaudar, administrar y fiscalizar el impuesto. Al sujeto pasivo, el cual está obligado al pago del impuesto, en este caso el comprador o adquiriente del bien inmueble. Las transferencias de propiedades que ocurren por herencia suelen estar exentas de dicho impuesto, tanto como la primera venta del impuesto, siempre que esté grabada al impuesto general a las ventas. Características del impuesto a la alcabala. Naturaleza del impuesto. Es un impuesto que grava la transferencia de la propiedad de bienes, inmuebles, y no se aplica a otro tipo de bienes. Sujeto pasivo. Generalmente, el sujeto pasivo, o sea, la persona obligada a pagar el impuesto, es el comprador del inmueble. Sin embargo, en algunos casos, las partes pueden acordar que sea el vendedor quien asume este costo. Tasa del impuesto. La tasa del impuesto varía según la legislación del local. En Perú, por ejemplo, la tasa es generalmente del 3% del valor de la transferencia. Exoneraciones y excepciones. Pueden existir exoneraciones o excepciones según la legislación local. Por ejemplo, en algunos casos, las primeras ventas de inmuebles nuevos por parte de las empresas constructoras pueden estar exoneradas del impuesto. Obligados a pagar. Como persona principal tenemos al comprador del inmueble. Generalmente el principal obligado a pagar el impuesto a la alcabala es el comprador del inmueble. Esto significa que cuando una persona adquiere una propiedad, debe pagar este impuesto como parte del proceso de transferencia de propiedad. También tenemos algunos casos específicos y exoneraciones, como los acuerdos privados. Aunque la ley generalmente establece que el comprador es el responsable del pago del impuesto, las partes involucradas en la transacción, es decir, el comprador y el vendedor, pueden acordar de manera privada quién asumirá el costo del impuesto. Sin embargo, este acuerdo no afecta a la obligación legal del comprador frente a la administración tributaria. Las exoneraciones. Dependiendo de la legislación local, pueden haber ciertas exoneraciones y excepciones al pago del impuesto a la alcabala. Por ejemplo, la transferencia entre familiares directos. En algunos lugares, las transferencias de propiedad entre familiares directos pueden estar exoneradas del pago del impuesto. También tenemos como un punto la primera venta de inmuebles nuevos. En ciertos casos, la primera venta de inmuebles nuevos por parte de las empresas constructoras pueden ser exoneradas del impuesto. Y como tercer punto tenemos las transferencias a entidades públicas. Las transferencias a entidades públicas a favor de las entidades públicas pueden ser exoneradas. Razones para el pago del impuesto. Como primero tenemos los ingresos fiscales. Es decir, que el impuesto a la cábala es una fuente de ingresos para el gobierno local o municipal, y los fondos recaudados se utilizan para financiar servicios públicos o proyectos comunitarios. También tenemos como segundo punto la regulación del mercado inmobiliario, es decir, que ayuda a mantener un registro de las transacciones inmobiliarias y puede contribuir a la regulación y transparencia del mercado inmobiliario. Y por último, la formalización. Fomenta la formalización de las transferencias de inmuebles, ya que para pagar el impuesto se requiere que la transacción sea registrada y documentada oficialmente. Este impuesto es común en varios países y tiene como objetivo principal generar ingresos fiscales y regular las transferencias de bienes inmuebles. Exoneraciones del impuesto de alcabala. Primero, primera venta de inmuebles nuevos. Las empresas constructoras están exoneradas en la primera venta de inmuebles nuevos. Luego también tenemos a las entidades del sector público. Las transferencias a favor de entidades gubernamentales no pagan este impuesto. También tenemos las donaciones a entidades sin fines de lucro. Las donaciones inmobiliarias a organizaciones benéficas están exentas del impuesto al cabal. Proceso de pago del impuesto. Cálculo del impuesto. El comprador debe determinar el valor del inmueble y aplicar la tasa correspondiente.
hay que visitar a la municipalidad. Se debe acudir a la municipalidad donde se ubica el inmueble para realizar el trámite. Presentación de documentos. Es necesario presentar la documentación requerida para el cálculo y el pago del impuesto. Pago del impuesto. El pago debe realizarse antes de inscribir la transferencia en los registros públicos. Ejemplos prácticos de cálculo. Concepto. En el ejemplo número 1 tenemos un valor de transferencia por 200.000 soles. El monto exonerado aquí sería de 48.000. Entonces, restando el valor de la transferencia por el monto exonerado, nuestra base imponible serían 152.000 soles, siendo que el impuesto que nosotros debemos de pagar es de 4.560. Y en cambio, en la situación de donación, que como mencionamos en el punto anterior, está exonerada. Y por ende, a pesar de que el valor de la transferencia se encuentra en 100.000 soles, se exonera por la naturaleza de este impuesto, o bueno, por la naturaleza de la ejecución, que en este caso es donación, se nos estaría exonerando el 100% del valor del bien inmueble. Aquí hay algunas consideraciones adicionales. Tenemos que verificación de valores. Es crucial comparar el valor del autovalúo con el valor de mercado del inmueble. Discrepancias en valoración. Se puede solicitar una revisión a la municipalidad en caso de desacuerdos. Sanciones por incumplimiento. El no pago del impuesto puede resultar en multas y sanciones legales. Aquí algunas recomendaciones. Conocimiento profundo. Comprender los aspectos fundamentales del impuesto de alcabala es esencial para transacciones inmobiliarias exitosas. La planificación financiera. Incluir el costo del impuesto en la planificación de compra o la venta de estos inmuebles. También como tener asesoramiento profesional. Consultar con expertos en casos complejos para asegurar el cumplimiento adecuado de nuestras obligaciones tributarias. Procedimiento de pago al impuesto alcabala. El pago del impuesto alcabala siempre será asumido por el comprador o adquiriente del inmueble. Si has comprado o adquirido un inmueble, estás obligado a pagar el impuesto de alcabala en las municipalidades de tu distrito o provincia de manera presencial. Solo si el inmueble está ubicado en un distrito de Lima, se puede pagar el impuesto de alcabala en las notarías afiliadas al SAT o cualquiera de las agencias SAT. Para hacerlo, tenemos un plazo de hasta el último día hábil del mes siguiente de efectuada la transferencia de la propiedad. Si no se paga, se acumulan los intereses moratorios. Además de que si no se paga el impuesto, no se hace formal la transferencia del bien mediante la escritura pública. En caso de haber excepciones, se tiene que presentar la constancia de no obligación al pago como requisito para firmar la escritura del inmueble. ¿Cómo es el proceso de pago del impuesto alcabala? Ya que se firmó la minuta de compra y venta, los notarios harán la petición del pago del alcabala. El pago del impuesto alcabala se deberá hacer al contado sin que sea relevante la forma del pago del precio de venta del inmueble que las partes acordaron. Esto para la firma de escritura. Los requisitos que yo necesito para el pago del impuesto alcabala son: el comprador debe mostrar su DNI, además de entregar una copia simple de la minuta de compra y venta, como lo podemos apreciar en la imagen, y una copia simple del autovalúo del año en el que se hace la transferencia.